Isaías 53, vamos a estar leyendo del 1 en adelante, amén. Amén. Hasta el 7. Habiéndola encontrado, mis hermanos, los que pueden se colocan en pie. Y vamos a dar lectura a su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice como título: Sufrimiento del siervo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para los que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oramos brevemente. Padre mío, ha sido leída, Padre mío, la porción de tu palabra. Estos textos, Padre mío, que reflejan, como habíamos leído en el título, el sufrimiento del siervo del Dios vivo, aquel enviado de Dios, aquel que puso la vida por nosotros, Señor. Se ve reflejado plenamente en estos versículos, Señor. Quizás en este día nos quiere hablar a nosotros, mi Dios. ¿Por qué la razón la cual estamos aquí, Señor? ¿Qué es lo que permitió Dios que se abriera, Padre mío, y se rompiera el velo, Padre mío, para que nosotros pudiéramos entrar? Dios santo, Señor amado, y ver claramente, mi Dios, con nuestros ojos. Dios bendito, Señor amado, aquel sacrificio perfecto por nuestra vida. Ayúdanos, Señor, háblanos por tu palabra. Prepara cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, tú toma el dominio, el control de tu pueblo, de nuestra mente, nuestros pensamientos, Jesús, para poder recibir tu palabra, Dios. Bendice a mis hermanos que no están, aquellos por salud, aquellos que andan tal vez, Señor amado, mi Dios, por alguna fuerza mayor no estar en este lugar, Dios. También puedan recibir, Padre mío, el mensaje en esta noche. Padre mío, háblanos, Señor amado, te lo rogamos, a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice y agrega, ¿verdad, hermano, como comentario a todas estas palabras? Y este capítulo 53 del profeta Isaías, en una forma tan clara, este mensaje, hermano, dice: ninguna profecía es tan clara en su mensaje como esta, tanto sobre la humillación como la exaltación del Señor. Y dice que esta narración está en distintos pasajes de la Escritura, así como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y se expresa de distintas formas. Mira, dice: el Señor glorificó a Dios en plena obediencia. En el libro de Juan, en los Salmos, dice: obedeció hasta que su obra quedó consumada. Fue el siervo justo de Dios. Nadie podía culparlo de pecado alguno. Que nos habla en 2 de Corintios, 1 de Pedro, 1 de Juan. Dice: fue el ejemplo perfecto por todos sus discípulos. Aprendieron, dice, y continuando, dice, y continúan aprendiendo, dice, de él.
Dice que Cristo dejó el ejemplo para la iglesia, para el pueblo de Dios. Aún dice que hasta el momento de su muerte, en el cual dice que había sido llevado a aquel lugar, a aquel monte, para poder entregar su vida por los pecados de todo el mundo, por nosotros, por nuestras heridas, por nuestras enfermedades, lo relata la Escritura, ¿verdad, hermano? Porque dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. ¿Cuántos no han sido sanados por las heridas de Cristo? Hemos sido sanados en enfermedades físicas y en enfermedades espirituales. Tal vez la cena nos pudimos experimentar también, hermano, si es con la fe que usted lo hace, de la forma que usted lo hace, es como recibe de parte de Dios. Porque además que esa es la sangre que quita el pecado del mundo, dice que por aquellas heridas, su cuerpo molido, fuimos nosotros curados de nuestras enfermedades. Dice también su sufrimiento, dice que a Dios le satisfizo que fuera molido. Padeció, dice, un sufrimiento corporal indescriptible. Dice que a Dios le plació, hermano, porque para poder quitar el pecado del mundo, decía que en el Antiguo Testamento, en la ley y la Escritura, que tenía que haber derramamiento de sangre. En cada expiación que se hacía antiguamente en el tabernáculo o en el templo, tenía que hacerse, ¿verdad, hermano? Cierto, el sacrificio de un cordero. Tenía que hacerse un sacrificio y derramar sangre. Porque no sé cuántos han tenido la experiencia, otros no, mayormente la gente de campo, que para matar a un cordero se le degolla al cordero. El cordero, perdone la expresión, pero no se le pega una puñalada así en el pecho ni en el corazón. El cordero se le corta el cuello y se le deja de sangrar. Entonces tiene que haber derramamiento de sangre, así como cordero dice que fue llevado al matadero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, así dice la Escritura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién dice y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Tal vez narrando un poco la parte tal vez física o la característica del Señor, que a él no le seguían por la hermosura física, por lo pintoresco que fuera el maestro, sino que por lo que él era a través, cierto, de la palabra y de la obra que él hacía. Porque Cristo dice que él, a través de la palabra que él hablaba, él maravillaba a las multitudes. Él las cautivaba. Él las transformaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que él, a través de la obra que él hacía, los milagros, amén, y todo lo que él, verdad, hermano, representaba siendo Dios, dice que las multitudes venían a él y creían que era realmente el Hijo de Dios. Y decía que su hermosura, dice, ni le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice despreciado. Vamos a estar buscando Juan capítulo 19, versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Pilato era un hombre natural, era un hombre terrenal. Entonces lo que Pilato tal vez podía ver era un hombre que tal vez, cierto, no tenía, verdad, hermano, cierto, consecuencias de las cosas que le acusaban. Cuando le fue entregado, él no encontró tal vez nada por el cual se le condenara a muerte. Entonces Pilato dijo: he aquí, verdad, hermano, cierto, el hombre. Pero dice que se le fue puesta una corona de espinas sobre su cabeza. Una corona, hermano, cierto, en la cual dice que tal vez se la clavaron, le golpearon, hiriendo su cabeza, hiriéndole, verdad, hermano, cierto, y haciendo burla de él, que él era el rey de los judíos. Y con aquel traje de púrpura, Dios bendiga a la iglesia del Señor, simbolizando que ese manto
era tal vez de alguien de una naturaleza real. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque muchos tal vez, ¿verdad, hermano?, le observaban como aquella mirada de Pilato. Como aquella mirada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en la cual solamente, ¿verdad, hermanos?, veían un hombre delante de ellos, pero tal vez otros veían con ojos espirituales, como sus discípulos, aquellos seguidores, y ellos veían realmente al Hijo de Dios, que estaba delante de ellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Despreciado por algunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Varón de dolores, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado de quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Como que cuando nosotros vemos al Señor, escondimos nuestra mirada. Escondimos, ¿verdad, hermano cierto?, nuestra alabanza, nuestra adoración de aquel que padeció tanto por nosotros. A aquel que le debemos tanto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque como decía un principio, por una causa estamos en este lugar, hermano. Porque todos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todos, ¿verdad, hermano cierto?, le debemos mucho al Señor. Y porque Él pagó, ¿verdad, hermano?, y nos libertó y cortó las cadenas y nos dio un momento de libertad para poder estar en este lugar. Es porque podemos escuchar palabras del Señor. Le invito a la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si puede subir un poquito. ¿Se escucha, no? ¿Puede subir un poquito? Entonces dice así la palabra del Señor. Amén. También nos habla ahí: quien cargó nuestros pecados llevó toda la culpa sobre sí. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él llevó toda la culpa, hermano. Como cantábamos recién una estrofa de aquella alabanza, que el Señor a veces en su gran amor y misericordia, hermano, cuando nos llama y no nos quiere recriminar. ¿Cuántas veces nos ha hablado en nuestras vidas? Porque a veces Dios también quiere demostrar su amor y su misericordia, de llamarnos a nosotros, de invitarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, dice, fuiste sanado. El apóstol, ¿verdad, hermano cierto?, el discípulo Pedro, daba a entender y reconocía de qué manera, amén, cuál era la gracia de Dios, cómo se extendía la misericordia de Dios, hermano, a las distintas generaciones. Tal vez Pedro, después de 40 años, 50 años, puedo haber quedado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esta palabra. Y los discípulos, cuando ellos, ¿verdad, hermano cierto?, fueron muertos, los que oyeron esta palabra volvieron a creer en aquella promesa, extendiéndose aquella misericordia de Dios, llevando Él sus pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque nosotros, decía, estando muertos, vivamos ahora para la justicia. Él murió para que vivamos nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él se entregó para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿verdad, hermano cierto?, de toda condenación. Él fue llevado prisionero, fue llevado, ¿verdad, hermano cierto?, forzado a aquel lugar. Pero cuando dice que en aquella cruz, entregando su vida en aquel madero, derramando sangre, ¿verdad?, manchándola con sangre, aquella cruz, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y esa sangre significa libertad para nuestras vidas. Y esa sangre, ¿verdad, hermano?, significa libertad para sus mentes oprimidas, para que ahora volvamos, dice, ahora a la justicia. Porque la palabra de Dios nos dice, amén, conoceréis la verdad, y ahora la palabra nos hará libre, hermano. Ella traerá libertad a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, dice que Él rompe las cadenas. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
El justo no hubo engaño, dice en su boca. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nos habla así la palabra del Señor, amén. Que como en Él no hubo engaño, Él habló siempre la verdad. Dice que a través de, se dispuso con los impíos en sepultura, su sepultura, dice, más con los ricos, dice, fue en su simiente, fue en su muerte, aunque nunca hizo, dice, maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero dice que Él se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros, porque morir en una cruz, hermano, era aquellos que mataban a los asesinos, colgaban, verdad, hermano, los ladrones, colgaban tal vez, verdad, hermano, cierto, aquellos revolucionarios que había en aquel entonces. Pero dice que así Cristo, de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que Él no le importó bajar del cielo, verdad, hermano, cierto, y ponerse en esa condición de siervo. Usted sabe, o más o menos entiende, que ponerse en una condición de siervo es ponerse en una condición de esclavo, una condición de servidumbre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. En una condición de servicio. Dios bendiga a la iglesia. Y cuando Dios demanda esa condición de servicio, de humildad, de humillación delante de la presencia del Señor, es que Dios quiere de nosotros, amén, que miremos este ejemplo que Cristo nos muestra. Porque Cristo dice que Él pone ejemplos sobre nosotros, poniendo, dice, que Él es mayor, amén, que aquel que pone su vida por sus amigos. Dice que así Cristo lo hizo por nosotros, amén. Dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estoy leyendo el 5. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Por los golpes, por las heridas de Cristo, dice que nosotros siempre vamos a recibir sanidad. La enfermedad es una maldición del mundo, una maldición que vino, verdad, hermano, cierto, por el pecado de Adán y de Eva en aquel tiempo, por la desobediencia que había en aquel tiempo. Dice que entró la enfermedad y el pecado a esta tierra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ellos estaban destinados para vivir para siempre, pero cuando sacaron la mirada de Cristo, cuando sacaron la mirada, verdad, hermano, cierto, de Dios, de aquel que conversaba en el huerto, aquel, verdad, hermano, cierto, que todos los días les visitaba en aquel Edén perfecto, dice que así, de esta manera, ellos habían caído de la gracia de Dios, y el pecado y la muerte entró a su vida. Podían haber vivido 300 o 400 años, pero llegó el día en que tenían que presentarse delante de la muerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que así también la enfermedad vino como, verdad, hermano, cierto, una maldición de parte, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de aquella desobediencia. Dice que por un Adán nosotros fuimos vendidos al mundo, por el primero, pero por el otro Adán nosotros fuimos salvados, fuimos redimidos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Este es el Adán el cual nosotros estamos glorificando en el día de hoy. Ese es Cristo en nuestras vidas, es Cristo en nuestros corazones, el que nos quiere recordar, amén, que aquel siervo, verdad, hermano, cierto, en el cual hubo sufrimiento de parte de Jehová, sufrió por nosotros mismos. Él no tenía que sufrir por él, él tenía su parte al lado de Dios. Decía que él gozaba de gloria a la diestra del Padre. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que ahora demostró más allá su amor. Aún no siendo merecedores nosotros, Él vino a morir por nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ya vamos a estar terminando y dice así la palabra del Señor en el 6. Todos nosotros
No descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que obediente aceptó ser molido. Juan capítulo 19, versículo 13. 13, perdón, hermano. 19, 13. Amén. Gracias. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que él fue puesto, hermano, y expuesto, ¿verdad, hermano? Cierto, aquel juicio injustamente, pero él aceptó el sacrificio. Dice que el heredero verá aquel fruto, porque dice que eso que Cristo sembró algún día recibirá fruto. Por aquellos que pagó precio, dice que Él los compró con sangre bendita, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Con una sangre santa. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Apocalipsis, versículo 7, versículo 9. Alabamos, Padre. Después de esto miré y aquí que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es lo que Cristo, ¿verdad, hermano? Cierto, un día recibirá como recompensa. Lo que Cristo un día recibirá. Dios bendiga a la iglesia del Señor como una iglesia la cual dice que Él ha redimido y ha sido lavada en la sangre del Cordero. Porque Cristo nos muestra su sacrificio, pero dice que a todo, ¿verdad, hermano? Aquello lo cual Él ofrece, este perdón de pecado, esta remisión, comprarlo de nuevo, dice que tiene que ahora sumergirse en el lavamiento de la sangre de Cristo. Dice que todo aquello, ¿verdad, hermano? Cierto, que estén algún día delante de la presencia de Dios, son aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Póngase en pie en esta noche. Vamos a estar dando gracias por su palabra. Amén. Dice que justificará a muchos y perdonará sus pecados. Romanos 5, versículos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Que el Señor los bendiga en esta noche. Amén. A ver si podemos leer el último versículo, todos juntos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Aceptemos la justificación de aquel que es justo. Aceptemos la salvación de aquel que pagó precio de sangre y sufrimiento por nuestra vida. Él en esta noche nos quiere extender esa misericordia y hablarnos de ese precio tan grande, de esa salvación, la cual dice que solamente está en Cristo. Porque no hay salvación en ningún otro, sino que en el Hijo de Dios. Le invito a orar en esta noche, amén. Si alguno quiere pasar al altar, en esta noche el altar, quizás cuantos puedan agradecer.